Carísimos hermanos y amigos, en todo lugar donde ustedes se encuentren, paz a vosotros. Una vez más tengo a bien, con el permiso de Dios, llegar a ustedes. Quiero decirles que he tenido problemas, me imagino yo que con la red u otros elementos que seguro han estado interfiriendo en esta transmisión. Pero gracias a Dios hacemos este intento nuevamente para poder llevarles la palabra de Dios a cada uno de ustedes donde se encuentren. Quiero desde ya darles las muchas gracias a cada uno de ustedes, ya que pues para otras cosas uno está dispuesto. Para oír palabra de Dios eso cuesta, ya que hay muchas cosas que dejar primero y ustedes de seguro pues han dejado algunas cosas. Así que les agradezco desde ya y espero en Dios que todo quede claro, ya que eso es lo que busco en cada una de estas mis intervenciones. Y quiero hacer la oración inicial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. A estas horas, Padre, juntamente con tus hijos aquí presentes, llego ante tu llena presencia y quiero, Padre, darte a ti las muchas gracias, ya que pues por tu bondad es que nuevamente me estoy presentando. Espero, pues, Padre, que quites todo problema que quiera interferir en este momento y a mí, Señor, pues me des las palabras adecuadas para poder dirigirme a estos tus hijos y pueda así quedar claro tu mensaje en esta noche. Todo te lo pido a ti, esperando siempre el perdón de nuestros pecados cometidos, ya que siempre fallamos y ruego a ti nos ayudes para mejorar. Todo lo pido a ti, en el santo y bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. El título de esta meditación le he colocado La Iglesia de Jesús. Realmente, hablar de la Iglesia de Jesús es algo que a todos los que nos llamamos cristianos en el mundo nos debería interesar. La Escritura es un libro precioso que Dios nos ha dejado en estos tiempos y todo lo que queramos encontrar como información acá en este libro lo podemos encontrar. Ese fue mi interés, el de buscar en ella por qué Jesús dijo estas primeras palabras aquí en Mateo 16, 18, que es la primera porción que vamos a leer. La leo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Jesús le dijo esto a Pedro, se identificó claramente como el propietario de la iglesia. Iglesia se le llama así a un conjunto de personas. Eso es una iglesia. Algunos lugares en la entrada de sus edificios, sus casas de reuniones o sus monumentos le han colocado ese nombre, pero según el diccionario y según vamos a ver ya dentro de la Escritura, iglesia no se le llama a un edificio ni a una casa, sino se le llama al conjunto de personas que desde luego pues tienen señales específicas para llamarse así. Quiero decirles que cuando Jesús llamó su iglesia a ese grupo de personas, no lo dijo por querer decirlo, sino que hay señales claras que aquí están escritas. Suplico que nos vayamos al libro de los Hechos en su capítulo 9, verso del 1 al 5. Aquí se lee de la siguiente manera: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar
coces contra el aguijón. Saulo, como ustedes recuerdan, es el nombre primero que utilizó nuestro hermano Pablo, alguien que Jesús escogió para que le ayudara en la evangelización acá en la tierra. Aquí en estos pasajes que hemos leído se ve bien claro de que él iba con deseos de maltratar a muchos miembros de la iglesia, pero cuando Jesús vio su intención, se le apareció en el camino, dice el verso 2, de Damasco. Y cuando pudo hablar con él, en espíritu estaba Jesús acá, ya que dice el verso 3 que un resplandor de luz del cielo le rodeó a nuestro hermano Pablo. Y él le dijo, ¿por qué me persigues? O sea, allí Jesús se identificó como el propietario realmente de la iglesia. No le dijo, ¿por qué persigues a estos?, sino le dijo, ¿por qué me persigues? Esa es una señal clara entonces pues de que Jesús es el propietario de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, recordemos, estamos hablando de la iglesia que en un principio fue formada por 144,000 judíos, y hoy en estos días se está formando con una multitud de gente de otras naciones, ya que los 144,000 judíos ya fueron recogidos de la tierra y posiblemente todos están bajo la tierra, esperando a Jesús que Él los levante en su regreso acá a la tierra. Luego dice la Escritura que la iglesia de Jesús tiene un nombre. Ese nombre lo encontramos aquí mismo. El hermano Pablo, después de formar iglesias en cada uno de sus viajes que hizo, al saber de problemas o necesidades, dio consejos a través de estas cartas. Y es así como tenemos 9 de ellas aquí en este libro santo, las Escrituras. Una carta fue enviada a nuestros hermanos en Galacia, y en ella está el nombre de la iglesia. Lo leemos en Gálatas capítulo 1, del versículo 11 al 13. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguías por sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. O sea, aquí el apóstol Pablo ya no dice que perseguía de igual manera allá en Hechos 9 o en Hechos 8 a aquellos primeros miembros de la iglesia, sino que dice en el verso 13 que perseguía a la iglesia de Dios. Entonces aquí encontramos el nombre de la iglesia de Jesús. Ese es el nombre. Ahora, ¿por qué es que le habrá colocado, con la ayuda de Jesús, nuestro hermano Pablo, el nombre de iglesia de Dios? Aquí en 1 de Timoteo capítulo 3, del versículo 14 y 15, encontramos una razón. Esto te escribo, le decía a nuestro hermano Pablo a Timoteo, su compañero y su hermano, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, porque si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, la iglesia de Dios es ese nombre el que lleva, y lo lleva porque es la casa de Dios. Hay muchas casas que le han puesto nombres en la puerta: la familia Polanco, la familia Ramírez, la familia Rojas. Un montón de apellidos le han puesto,
Pero ¿por qué es que esos títulos, esos nombres aparecen en la orilla o al lado derecho de las puertas de las casas? Porque allí vive esa familia. Y si alguien toca a la puerta, al preguntarle van a decir que es cierto, que allí vive esa familia. Entonces así es la iglesia de Dios. Allí vive Dios en su iglesia, en cada uno de sus miembros. Allí vive Él. Otro pasaje que podríamos ver es lo que dice acá en 1 Corintios 3:16, que dice acá, el apóstol Pablo, cuando escribía esta carta a nuestros hermanos allá en Corinto, les decía: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces aquí vemos la realidad que ya decía en un principio. Dios vive en cada uno de nosotros. Él está allí. Y al estar allí, Él hace muchas cosas en nosotros. Pero ya juntos todos formamos su casa, su iglesia. Y es por ello el título. Además de eso, Jesús, cuando vino acá a la tierra, en Juan 16, versos 12 y 15, aquí nos da a conocer otras razones más claras de el por qué el hermano Pablo le llamó iglesia de Dios. Dice el verso 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Alguno de nosotros ha de estarse preguntando en este momento: ¿hubiera sido más claro Jesús? Y desde un principio, desde ese que dijo mi iglesia, hubiera dicho la iglesia de Dios. ¿Por qué no lo dijo? Bueno, allá Salomón, en su capítulo 3 de su libro Eclesiastés, él dice que todo lo que se hace debajo del sol tiene su tiempo. Entonces, lo que podría entender yo, carísimo hermano y amigo, es que no era el tiempo propicio para definir el nombre de la iglesia de Dios. Y es por ello que Jesús no lo mencionó. Y además de eso, recordemos el verso 12. A los primeros miembros de la iglesia, o sea, los apóstoles, Él les dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, recordemos que ellos no habían sido llenados del Espíritu Santo en ese momento. Entonces, estaban en una capacidad bien tierna para poder aceptar algunas cosas. Y es por ello que no se las mencionó. Ahora, lo último que dice el Señor aquí en el verso 15 de este pasaje que leímos en Juan 16: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí está. Por eso dijo Jesús en un principio: mi iglesia, ¿verdad? Pero Él ya sabía que a futuro a nuestro hermano Pablo, Él le iba a decir: así llamarle a la iglesia, porque ese es el nombre. Y así es como nuestro hermano Pablo, allí a los Gálatas, él se lo dice claramente. Ahora, ¿qué señales tendrá esta iglesia? Porque hay que conocerla a través de las señales. Jesús, allá en Mateo, hablando de los falsos profetas que aparecían en esos tiempos antes de él y que iban a aparecer después, Él les dijo que un árbol por su fruto se conoce. La iglesia tiene muchas señales y a través de ellas se puede conocer. Algunas de ellas son, como por ejemplo, que Jesús es su fundador. Podríamos comenzar por ella. En Colosenses 1, 17 y 18 dice así. Esta es una carta también enviada por nuestro hermano Pablo a esta iglesia en Colosa. Y les decía así: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
el que es en el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el fundador. Al fundador se le llama así de algo, apartándonos un poquito de la iglesia, cuando él comienza a hacer algo que luego después se sabe que era. A Jesús, el Hijo de Dios, se le llama el fundador de la iglesia por eso, porque allá en Jerusalén y en sus alrededores, él fue el primero en andar evangelizando y en andar ayudando a resolver todos los problemas de esas personas. Allí en los evangelios, en los 4, que por gracia de Dios tenemos aquí en este libro sagrado, allí se encuentra todo eso que él anduvo haciendo solo primeramente. Luego después, los mismos evangelios nos cuentan de cómo fue, de que él necesitó de más ayuda. Y de entre todas las personas que le seguían y le oían, él empezó a escoger a sus 12 apóstoles. Ahí en Mateo 10, del 1 al 4, ahí está el listado de ellos. Entonces, por eso es que se le acepta o se le reconoce como el fundador de la iglesia de Dios. Hay otras señales, como por ejemplo, que creen en Dios, en Jesús, el Hijo de Dios, en los ángeles como mensajeros, ayudadores y protectores, en Satanás como su enemigo, en promesas que ha dejado Dios escritas para estos tiempos como a futuro, a través de sus profetas. Se llaman hermanos y cristianos. Así se los dijo Jesús en Mateo 23:8 y el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, 15 y 16. Ahí están esos pasajes que podríamos leer y nos pueden servir como bases, porque es realidad. De uno a otro se llama hermano. En sus reuniones esto es comprobable, pero cuando alguien quiere darles un consejo o se presentan a otras personas, allí ocupan ese otro nombre de cristianos. Otra señal es que se aman entre ellos y a las demás personas. Esto está aquí en Juan capítulo 13, verso 35, que vamos a leer si ustedes me acompañan. Juan capítulo 13, verso 35. En esto dijo Jesús a estos primeros apóstoles y primeros miembros de la iglesia: conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. En Mateo 25, aquí está algo que es bien importante para todos nosotros los que nos llamamos miembros de la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando venga Jesús de regreso a la tierra, Él va a colocar a todas las personas cerca de Él. Y dice acá en el Mateo 25, verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Que todo esto le va a decir el Señor cuando Él venga a los que estén con Él ya para reinar con Él por un tiempo de 1000 años, como está escrito en Apocalipsis 20. Y dice el verso 37: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos?
o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Ahí está. O sea, muchas cosas hemos de hacer a nuestros hermanos, y eso se va anotando en la memoria de nuestro Dios y de Jesús su Hijo. Y cuando venga Él por segunda vez a la tierra, Él nos traerá a cuenta todas estas cosas que nosotros hicimos. Pero dice Mateo 5, este mismo libro, en el capítulo 5, en su versículo 47, para ir directo por el tiempo que nos consume. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él dejó claro que nosotros, para amar, para hacer bien a las personas, hemos de ver a nuestros hermanos, pero también hemos de ver a las demás personas. ¿Por qué? Porque todos estamos en este mundo, todos sufrimos, y en el momento de ayudar es necesario que lo hagamos, como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, primero a los domésticos de la fe, pero no por ello no vamos a ayudar a los demás, a las demás personas. Otra señal importante que la iglesia de Dios tiene es que las reuniones las hacen en sábado. Si nosotros leemos Lucas 4, verso 16, ahí, ¿qué vamos a ver? Es que Jesús dice ahí en ese evangelio que Él en sábado llegó a este lugar de reuniones de los judíos. ¿Por qué? Porque así era su costumbre, dice. Y en el libro de los Hechos, en su capítulo 13, versos 42 y 44, leemos lo siguiente. Hechos capítulo 13, versos 42 y 44. Dice lo siguiente: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseveraban en la gracia de Dios. Y dice el verso 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. O sea, estos pasajes son bien enfáticos, que cuando iniciaron las predicaciones, las gentes que llegaban para quedarse como parte de la iglesia, ellos no iban a reunirse en otro día, sino en sábado, que es el día de reposo que Dios ha dejado según Génesis en su capítulo 2 del 1 al 3, que nosotros ya sabemos. A veces también se puede reunir domingo, dice Hechos capítulo 20 verso 7, que he encontrado aquí en este libro de los Hechos también. Les leemos para corroborar. Hechos 20 verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al siguiente día, y alargó el discurso, dice, hasta la medianoche. O sea, la iglesia en estos primeros días, lo hemos leído ahí en Hechos, capítulo 13, que sus reuniones las hacían en sábado. Hoy en día, la iglesia así lo hace, en sábado, y en domingo también lo hace. Hay otros días que están agregados, podrían estar agregados. ¿Pero por qué? Porque hay algunos que posiblemente no trabajan, son pensionados o tienen días de vacación,
Entonces, y les nace ese deseo de reunirse. Y es ahí cuando pues buscan la iglesia en estos otros días. Y la iglesia está allí, reunida, para meditar en la palabra de Dios, para orar, para cantar alabanzas. Hay otra señal que está aquí escrita en 1 Corintios 11, del 23 al 26. Esa señal es la celebración de la cena del Señor. Esta celebración Jesús la inició. Usted puede leerla y comprobar eso aquí en Marcos 14, capítulo 12, del 22 al 24. Es una celebración donde se come pan sin levadura y donde se bebe, vino de uvas. El pan, lo dice la Escritura, que es el cuerpo de Cristo, el que se come, y el vino es la sangre de Jesús o de Cristo que se bebe. Las dos cosas son necesarias en ese evento, y la iglesia, a través de los tiempos, después de que Jesús la tomó la única vez, ya casi antes de morir o ya para morir, la iglesia lo sigue haciendo. Después de ese evento, la iglesia en ese mismo día hace el lavado de pies. O sea, se lavan los pies unos a otros. Esto porque Jesús lo hizo. Y lo vamos a leer aquí en Juan capítulo 13, del versículo 3 al 5. Dice así la Escritura. Juan capítulo 13, del 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre les había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y dice el verso 13 al 15: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis, dice la Escritura. Esas son señales las que estamos viendo. Este evento de la Cena del Señor, la Iglesia de Dios lo hace una vez al año. Una vez al año, ¿por qué? Porque Jesús, esa celebración la hizo en un día de Pascua. O sea, la Pascua, si ustedes recuerdan, es la celebración que se hace allá en Israel para recordar el momento que salieron de Egipto de camino al desierto para llegar a la tierra donde hoy viven ellos ahorita. ¿Cuántos días se celebra esa fiesta en el año? Solamente una vez. Entonces, este evento de la Cena del Señor, de igual manera que la Pascua, debe de celebrarse una vez todos los años, nada más. En sus reuniones hay participaciones de 2 o 3, y el caso de los profetas puede ser hasta 4. Esto debido a que por tener el Espíritu Santo, a cada uno le es dado un don. 1 Corintios 14, del 26 al 30. Vamos a leer. 1 Corintios 14, dije, del 26 al 30. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen.
Y si algo le fuera revelado a otro, que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, decía el apóstol Pablo. Entonces, en las reuniones hay participación de 2 a 3 y a veces hasta 4, dice aquí la Escritura. ¿Esto por qué? Porque ya dije, el Espíritu ha dado dones y estos dones se debe de hacer trabajar, según el apóstol Pablo lo decía acá en estas cartas, allí en ese momento de reunión que la iglesia tiene. En el capítulo 12 de aquí mismo, de Corintios, dice eso, las Escrituras. Dice el versículo 7 al 11, vamos a leer. Pero a cada uno le es dado manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada pues el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, dice. O sea, la iglesia, aquí en este capítulo 12, el apóstol Pablo le hace ver a estos hermanos que es un cuerpo. Y él lo compara como al cuerpo nuestro, que está lleno de miembros. El cuerpo nuestro, para poder hacer lo que hace, está unido de todos los miembros de los cuales está formado. Todos trabajan. Y es así como el cuerpo hace lo que hace. La iglesia es parecido, ya lo vimos ahí en Colosenses 1:18, porque es un cuerpo. Entonces, para hacer lo que debe hacer aquí en la tierra, debe de trabajar todos sus miembros en el momento de reunión. Allí en ese momento es de también ver esto que está escrito aquí en capítulo 14, versos 34 y 35. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso, dice acá, que una mujer hable en la congregación. O sea, hace poco dije que el cuerpo tiene muchos miembros y todos ellos necesitan trabajar, y por eso es que deben de trabajar en el momento de reunión. Pero ahí queda claro que es estos mandamientos para los varones. Para la mujercita no. Para la mujercita debe estar callada, dice aquí la Escritura en este pasaje, y no puede ni preguntar. Esto queda bien claro y hay que atenderlo, porque dice el verso 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, son mandamientos del Señor, dice el apóstol Pablo. O sea, no hay discusión. Si alguien es iglesia de Dios, debe de aceptar esto. Y es así como debe de hacerse toda reunión. En ella deben de llegar las mujeres, al igual que los varones. Pero en el momento que inicia la reunión, ya la mujer no puede hablar, no puede decir ni una tan sola palabra, según lo que hemos escrito acá. Ahora, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, en su capítulo 2, del 11 al 14, la razón de por qué es que él prohíbe eso ahí a los corintios. Primera de Corintios 2, o primera de Timoteo 2, perdón, versículo 11 al 14. Dice así la Escritura: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción,
porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora aquí van las razones. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Esa es una razón. Veamos la segunda. Y Adán, dice acá, no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. O sea, hay dos razones. La primera, como ya dijimos, ¿verdad?, que Adán fue formado primero, después la mujer. Y la segunda, que la mujer fue la que fue engañada. Y ahí lo narra Génesis capítulo 3, si usted quiere una mayor ampliación de esto. ¿Qué más señales hay? Bueno, está escrito que Jesús vendrá de nuevo acá en la tierra a reunirse con los que tengan señales. O sea, viene por la iglesia de Dios. Una señal más podríamos agregar que los gastos, porque todo ocasiona gastos. El reunirse la iglesia en algún lugar, se necesita que ese lugar sea propio. O si es alquilado, que se pague el alquiler. Entonces se necesita de tener dinero. Ese dinero, ¿cómo se obtiene? Bueno, allí en el libro de los Hechos, el capítulo 2, 45, versículo 45, allí narra la escritura de que los primeros miembros que tenían propiedades las vendían. Y es así como ellos tenían fondos, los daban a los apóstoles y ellos los repartían a quienes tenían necesidad. En 2 Corintios 8 y 9, ahí vemos unos hermanos, capítulo 8 y 9 de 2 Corintios, allí vemos unos hermanos que tenían pobrezas allá en Jerusalén. Y el apóstol Pablo, nuestro hermano, fue comisionado para recoger ofrendas en bastantes iglesias y llevar esa ayuda a los hermanos pobres. Así que, queridos hermanos, estoy por terminar. Pero lo que les decía hace poco, Jesús viene de regreso a la tierra. Él viene por su iglesia, no viene por todas las que hay en el mundo. No viene por todas, viene por su iglesia. Y su iglesia tiene muchas señales, como dije en un principio. Las señales que he dado acá en este tiempito que he tenido, esas son algunas. Otras quedan para una futura intervención. Pero lo que quiero decirle, hermano, es que usted de seguro, mientras he estado dando el mensaje, usted ha ido examinando su iglesia, al igual que yo la mía. Y de seguro hemos visto que algunas las cumplen, otras no las cumplimos. Bueno, allí estamos no porque nosotros queremos, sino porque Dios nos ha colocado ahí. En Hechos capítulo 2, este libro sagrado nos menciona algo que es vital para nosotros, para concluir. Hechos capítulo 2. Dice aquí al final, verso 47. Versos 46 y 47 leo. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, dice aquí la Escritura. Y Hechos capítulo 10 nos narra de cómo Cornelio, que era alguien que estaba fuera de la iglesia, fue llevado a través de la visita del apóstol Pedro. Querido hermano y amigo, quiero decirle que usted puede ser que no esté en la iglesia de Dios, pero si Dios quiere que usted esté en ella, usted va a ser llevado. Así que con este mensaje no he querido preocupar a nadie de si está o no está en la iglesia de Dios. No, lo que he querido yo es de que sepamos dónde estamos. Y si estamos en un lugar donde reúne la mayoría de señales que hoy en esta noche pude decir, entonces alegrémonos, gocémonos, arrodillémonos delante de Dios y démosle gracias ahorita.
porque solo esperamos seguir perseverando y que Jesús venga de regreso aquí a la tierra. De mi parte ha sido todo. Los dejo meditando. Creo que todos debemos de meditar en esta noche. Paso a vosotros, hermanos. Para mí ha sido un gusto. Mm.